Hola, hace unos días hice un vídeo sobre adaptaciones al cine de la obra de Isaac Asimov y que generalmente habían sido un fracaso por distintos motivos. Se me quedó en el tintero, a propósito, una adaptación que hubo hace bastantes años de un cuento de Isaac Asimov al cine. Es una adaptación de un cuento llamado Nightfall, Anochecer, y que se adaptó al cine y aquí en España se llamó La muerte de los soles, no sé por Sudamérica cómo llegó a llamarse. Y no la puse en el mismo vídeo porque era injusto ponerla al lado de Yo Robot o de El hombre del bicentenario, más que nada porque entre aquellas películas y esta película, digamos que jugaban en distintas ligas. Pero eso me hizo pensar de por qué no hacer un vídeo sobre la obra en la que está basada esa película y también la adaptación a la película, ya que la obra en la que está basada la película de Nightfall es un auténtico clásico de la ciencia ficción del siglo XX. Para todos los que no sepáis esta historia, nos vemos después de la intro. Bien, vamos a empezar por el principio, por el origen. El cuento de Isaac Asimov, Nightfall, Anochecer. Nightfall, Anochecer, lo escribió Isaac Asimov en 1941. Es un cuento en el que pone una dicotomía entre religión y ciencia que tanto le gusta realmente o le gustaba a Asimov, que ya lo hizo en otros cuentos y en otros libros. Bien, el cuento enseguida cogió fama, fue muy elogiado y en 1965 fue nombrado por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción el mejor cuento escrito hasta esa fecha. Y luego en los premios Nebula se incluyó este cuento en el Salón de la Fama de los cuentos que ellos tienen que van sacando en volúmenes. Así que no estamos hablando de un cuento cualquiera, es realmente un clásico dentro de la ciencia ficción. Claro, cuando intentas hacer una película de un clásico, de algo importante, has de ir con cuidado, ha de ser un proyecto importante. ¿Qué pasa? Pues realmente la película de 1968 digamos que no se proyectó como algo importante, sencillamente una adaptación de un cuento de Isaac Asimov. Claro, una adaptación de un cuento corto a una película que, aunque no era muy larga, de 82 minutos, pues hizo que el guión se llenara de diálogos insulsos o diálogos demasiado trascendentes para darle trascendencia a la película, lo que hace que la película al final fuera demasiado aburrida. No solo eso, sino de que el presupuesto de la película no era excesivamente grande. No es que fuera una serie B, pero tampoco era excesivamente grande. Corrían los años, en el año 1988, las películas de ciencia ficción y de fantasía no se les otorgaba un presupuesto alto como ahora. Se les otorgaba presupuestos bajitos, tirando a muy bajitos. Algunos directores sacaron verdaderamente petróleo de las piedras con presupuestos bajitos y en otras películas. Alien, la primera de Alien, no tenía un gran presupuesto y sin embargo se hizo una gran película con ella. En este caso, el poco presupuesto que tenían, digamos que casi lo desperdiciaron. No es que fuera una mala película, de hecho estuvo nominada al mejor vestuario, si no recuerdo mal, con lo cual no estamos hablando de una serie B, realmente era una semiserie B o semiserie A, pero tuvieron demasiada ambición. Con el poco presupuesto que tuvieron demasiada ambición, no llegaban a donde querían llegar y se quedaron a medias. La película es verdaderamente mala. Y no solo eso, sino de que como intenta adaptar un cuento que es todo un clásico de la ciencia ficción del siglo XX, los fans
se echaron al cuello de la película. Yo recuerdo haber visto la película y haberme quedado muy decepcionado. Yo ya había leído el cuento, era un fan de Asimov, y cuando vi la película era verdaderamente muy mala. Y encima basándose en un cuento muy bueno. El contraste es absolutamente abismal, y ese es otro de los males. Si hubieran hecho una película mediocre de un cuento mediocre, bueno, más o menos, pero si haces una película mala de un cuento bueno o muy bueno, pues claro, el resultado es abismal. La diferencia, y los fans en general se echaron al cuello de esa película. No sé si aún podéis encontrarla en alguna plataforma, seguramente, pero creo que en YouTube se puede ver directamente. Es tan antigua, tiene 33 años ya la película, y creo que en YouTube la podéis ver incluso, si os atrevéis. No es muy larga, son 82 minutos, pero antes, si no habéis leído el cuento, leedlo. Es un cuento corto y es un auténtico clásico del siglo XX. Nos vemos.